Lengua materna español. Segundo grado. Bloque 1. Secuencia 4. Recopilar leyendas y presentarlas en escena. Alternativas para crear un espacio escénico. Hola, ¿saben que las obras de teatro se pueden representar en muchos lugares? Además del teatro, hay otros sitios que pueden conformar un espacio escénico. ¿Se les ocurre alguno? Para presentar La Llorona, me imagino que el bosque de Chapultepec sería un buen lugar. Aunque también puede ser en el jardín de la escuela. O en el auditorio. Y habría que pensar en la escenografía, el vestuario, las luces, la música y el sonido. Tantas cosas. Oigan, ¿cómo vamos a hacer el ambiente tenebroso? Podemos hacer un bosque en tinieblas de cartón. Necesitamos conseguir cartones muy grandes y pintura. Sí, ¿alguien sabe dibujar? También tenemos que pensar en nuestro presupuesto. O quizá es más práctico que el bosque esté representado con luces verdes. Suena bien. Podríamos conseguir un técnico de iluminación. Entonces, ¿cuál es nuestro presupuesto? Todo eso suena muy bien, pero mejor investigamos. A ver, vamos a ver tipos de escenografía y tipos de escenarios, ¿de acuerdo? Sí. El espacio escénico es el lugar físico donde los actores representan a sus personajes y en el que se recrea el mundo que la obra de teatro propone. Este espacio incluye la escenografía. La escenografía se forma con todos aquellos elementos que decoran y forman parte de la representación teatral. Sin duda, es uno de los componentes más importantes del montaje, porque no solo ayuda a crear el ambiente de la historia, sino que ayuda también a los actores a contar la historia. Hay varios tipos de escenografía. En general, sus nombres se relacionan con su propósito. Por ejemplo, hay escenografías realistas, abstractas, sugerentes y funcionales. Escenografía realista. Esta escenografía utiliza elementos que logran recrear lo más real posible el lugar y la época en que la historia se desarrolla. El espectador los puede identificar claramente. Escenografía abstracta. Utiliza elementos que no indican claramente la época ni el espacio en el que se desarrolla la historia. Este tipo de escenografía invita al espectador a usar su imaginación. Escenografía sugerente. Combina elementos de la escenografía realista con la abstracta. Escenografía funcional. Esta escenografía utiliza solamente los elementos indispensables que necesitan los actores para contar la historia. Otros elementos que forman parte del montaje son las luces, la música, el sonido, el maquillaje y el vestuario. Estos elementos no solo contribuyen a la creación del ambiente de la obra, también dan al público información sobre el personaje, la época y el lugar, pero sobre todo ayudan a los actores a representar de manera más completa a sus personajes. También hay diferentes tipos de escenario, de acuerdo con la distribución del público. Entre ellos se encuentran el italiano, el tipo arena y el isabelino. En el escenario italiano, el público se sitúa frente al escenario, el cual puede o no contar con un proscenio, es decir, con la parte frontal del escenario, que no queda oculta por el telón. En el escenario tipo arena, el público rodea el escenario, el cual puede ser de forma cuadrada o circular. En el escenario isabelino, el público se sitúa a la derecha, al frente y a la izquierda del escenario. El desafío en la construcción de un espacio escénico surge por lo común en lugares que no son propiamente un teatro. Por ejemplo, cuando se requiere presentar una obra en plazas públicas, en el patio de la escuela o en espacios naturales. El éxito en la construcción de escenografías en este tipo de espacios dependerá muchas veces del ingenio y la creatividad para resolver las necesidades que la obra demanda. Reutilizar materiales como cajas de cartón, papeles, retazos de tela, así como emplear útiles de uso cotidiano en la escuela, como lápices,
crayones y plumones. Es una buena manera de incorporar algunos elementos al montaje, si no es que todos. Claro, podemos representar la obra en un escenario real. Necesitamos un ambiente tenebroso. De la investigación y el intercambio de ideas pueden surgir alternativas para crear el espacio escénico perfecto. Recuerden considerar el lugar donde viven los personajes, los elementos que requiere la obra que van a presentar y el tiempo para preparar el escenario. ¿Y ustedes, ya pensaron cómo será su espacio escénico? ¡Adiós!